Bueno, Boker Tov, buen día. Día 15 de junio. Qué linda que es la equipa que tiene Ernesto puesta, me encanta. Un día me la vas a prestar. Vamos a comenzar con el capítulo 9 de Yoshua, si no recuerdo mal, si no noté mal. Estamos empezando a ver, Saúl, qué me dice. Che, y Armulke Perdón, también, ¿no? la semana pasada, yo no estuve, hubo actividad la semana pasada, No, entonces no terminamos el capítulo 8. Llegamos, según tengo escrito, hasta el Pasuk 31, que es que Yoshua hizo un Misbeach semejante al de Moshe. espera que lo busco un segundo, pero me parece que con eso terminaba el capítulo. Espera, porque la página que cambiaba de capítulo es lenta. Yo tengo anotado buen día que para esta vez era empezar el 9, pero a lo mejor me equivoco. Ay, No, no, está bien. Empezamos el 9. Es correcto. eh, Vamos a arrancar el capítulo 9, que tiene un par de ideas interesantes, por eso quiero que lo leamos. Está bueno para pensar y discutir algo. Bueno, entonces comparto pantalla. Capítulo 9. Y fue al escuchar todos los reyes que estaban del otro lado del Jordán, tanto en las montañas, en los valles, como en las zonas costeras del Mar Grande, frente al Líbano, el Kití, el Emorí, el Graní, el Prisí, el Jibí y el Yebusí, formaron una coalición unánimemente para luchar contra Yoshua y contra Israel. Bueno, acá tenemos las consecuencias del primer éxito, de los primeros éxitos. Habían conquistado ya dos ciudades, ¿recuerdan? Jericó y Jai. Con eso empezó la conquista de Yoshua. En los dos casos tuvieron éxito inicial y, como a veces sucede, cuando algunas cosas salen bien, después la gente se une en contra tuyo. En este caso es como más entendible, digamos, eran los pueblos que estaban en la zona y se juntaron en contra de él. Pero nosotros como pueblo tenemos esa sensación, y lo voy a mencionar, pero los quiero invitar para una charla específica del tema, que cuando al judío le va bien, el resto se une en contra de, ¿no? El famoso antisemitismo. Muchas veces está despertado en ese aparente éxito externo que uno ve de lejos, y entonces eso es de alguna forma algo de lo que eh, no podemos explicar, pero pasa y sucede todo el tiempo, ¿no? Que hay mucho antisemitismo. Como es un tema en sí mismo, es un tema complejo y tiene muchas aristas, vamos a hacer una charla con café de por medio el lunes 26 de junio, exclusivamente sobre ese tema. Así que si alguno tiene ganas de venir, va a ser presencial. Después veremos, seguramente lo grabemos y después lo subamos. Pero el ¿A qué lunes hora? a las 18:30 invitamos para empezar 18:45. Vamos a servir cafecito y cheesecake. perdón, ¿qué día? Lunes 26. Este lunes no, que es feriado, el otro. 18:30 invitamos y 18:45, una cosa así, estaremos empezando. Lunes 26 en Lambrot. Se va a Porque avisar eso, ¿no? sí, 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 ya está la comunicación en las redes y mañana le voy a decir el Cabra Chabat y va a seguir después llegando por mail y todo. Pero sí, sí, porque eh, nada, nos pasa esto, que sentimos que se alinean contra nosotros, que se unen en contra, que hay mucho, mucho de esto. Bueno, estamos frente a uno de los primeros casos en la historia acá, donde varios se juntan en contra de. Y por supuesto que acá tiene otras connotaciones y por eso no nos vamos a detener mucho en el tema de antisemitismo acá, pero me sirvió como para pasar el chivo. Tenemos acá otras connotaciones, pero antes quiero ver otra cosa. Están descriptas las condiciones de Israel. Israel es un país muy pequeño, muy chico, pero tiene algunas características y una de ellas es que tiene todos los climas y todas las geografías. En muy poco terreno, en muy poca distancia, si ustedes van a Eilat, al sur, tienen allí calor,
mar, playa, ni que hablar de toda la costa de Tel Aviv y de Ashdod, Ashkelon, toda la zona costera del Mediterráneo, hasta Haifa, tiene toda la zona esa como muy costera y muy de clima veraniego, de tropical, verano. Y vas al norte y vas a las alturas del Golán y tenés nieve y se puede esquiar en invierno. O sea que tenemos una amplitud de climas que, claro, los que vivimos en Argentina decimos, sí, es normal, acá en Argentina vas al sur, pero acá tenemos un tamaño 20 veces, o no sé, tal vez más grande que Israel. Recuerden, siempre la comparación que hacemos es, Israel es más pequeño que la provincia de Tucumán. Entonces, en un territorio muy pequeño tiene todos los climas y tiene todas las geografías. Tiene zona costera, tiene valle, tiene montaña, y como que lo que está puesto acá es como que cada pueblo es diferente por el lugar en el que vive. ¿Sí? Se unieron los pueblos de los valles, de la montaña, de la zona costera, como que de alguna manera las características de la zona en la que vivimos nos moldea, nos forma. No estamos nosotros indemnes al lugar donde vivimos. Y esto hay que saberlo no solamente por la geografía, sino por la cultura del lugar. Y quienes vivimos en países como la Argentina, tenemos que saber que la cultura del lugar donde uno vive, acá y en todos lados, nos impacta. No somos indemnes. Y creo que eso es lo que termina pasando, es que cuando uno tiene una búsqueda espiritual y quiere tener un desarrollo y quiere crecer en algunos aspectos de su vida, tiene que enfrentar muchas batallas, algunas internas, las más fuertes, las más difíciles, pero también otras que tienen que ver con lo que nos influye el entorno en el que estamos. Por eso te moldea tu entorno, parte de quién sos depende de dónde creciste, y cuando uno inicia un camino espiritual, tiene que poner en evidencia esas cosas para saber que hay que pelear y luchar. Porque en la cultura que te rodea, en las características de la geografía que te rodea en términos de la Torá, va a haber parte de la influencia de tu personalidad. Como quizás algunas veces uno puede poner el ejemplo más sencillo, pero hay millones de ejemplos más profundos. Cuando vos creces en países donde la mayoría de la gente cumple con las obligaciones impositivas, no pagar impuesto es gravísimo. Cuando vos creces en un país donde la cultura imperante hace que la mayoría de la gente evada los impuestos, y no solamente los evada, sino que está orgulloso de la posibilidad de evasión, tenés otro parámetro y te parece mucho menos grave si lo haces. Si vos creces en un ambiente donde todo el mundo se la pasa hablando mal de los demás, te parece que hacer la zona ra no es tan grave, y cuando creces en un ambiente donde la gente se cuida mucho de lo que dice, te das cuenta de la gravedad. Entonces, en ese sentido, les digo, no es que estás determinado a ser como tu cultura imperante te marca, pero sí tenés que tener en cuenta cuál es esa cultura para no tomar esos parámetros como el promedio, como lo que está bien y lo que está mal, y no entregarte a esas prácticas, porque todo el mundo las hace. Acá no es tan grave eso, no pasa nada. Bueno, todos estos pueblos, con todas estas geografías distintas, forman una coalición unánimemente para luchar contra Yoshua y contra Israel. Y los habitantes de Gibón oyeron lo que le hizo Yoshua a Jericó y a Jai. Y actuaron ellos también engañosamente, haciéndose pasar por emisarios, colocando sacos viejos gastados sobre sus asnos y recipientes de cuero para el vino viejo, agrietado y remendados. Y acá aparece un concepto que quiero que charlemos un ratito porque es interesante. Yoshua e Israel quieren recuperar su propia tierra, no están yendo a cualquier lugar, es la tierra que tuvo Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Se fueron a Egipto y la quieren recuperar. Y hay otra gente asentada, obviamente, como conflictos que pueden pasar incluso hasta el día de hoy. Bueno, acá iba a haber un enfrentamiento que va por partes. Yoshua con su pueblo va a una ciudad, a otra ciudad, y triunfa, gana. Entonces, en las redes sociales de aquel momento se pone en Twitter que Israel viene ganando, que viene arrasando, que le va bien. Entonces las encuestas dan que
van a ganar. Entonces, ¿los demás qué hacen? Acá dice el texto muy claro. Hacen una coalición, se unen para enfrentar un enemigo común. Pero cuando se alían para pelear contra Israel, acá va a marcar un pueblo distinto, que recién los resaltamos para el pasar, que se llaman Gibón. Los habitantes de Gibón oyeron y actuaron ellos engañosamente. Yo te pregunto, si hay una situación complicada frente a vos, ¿te unís con todos para salvarse todos o actuás individualmente para salvarte vos? O lo que es más grave, fingís con todos que estás con todos para enfrentar el mal, pero actuás engañosamente para salvarte vos. Acá está personalizado en Gibón, pero todos tenemos que hacer esta pregunta. Y sobre todo porque nos pasa estos desafíos permanentemente y los que somos contemporáneos de la pandemia más importante de los últimos 100 años, nos podemos hacer esta pregunta. Cuando había pandemia y todos acordamos ciertos comportamientos antipandémicos o para no propagar el virus, en la manera individual de vernos, ¿cumplíamos con eso o no? ¿Entendíamos que podíamos ser vectores de contagio, de llevar, de traer, y teníamos la precaución? ¿O a todos les decíamos, hay que cuidarse, cuídense todos, y yo hacía la fiestita de cumpleaños en Olivos, porque yo me permitía ciertas cosas que a los demás no? No es un tema político, me sirvió de ejemplo de lo micro que podíamos hacer nosotros también, cada uno de nosotros, frente a un conflicto así. Entonces, hay un tema con el egoísmo o con la mirada puesta en vos como centro y eje de todo, que tal vez en la época de atrás no era tan común, pero hoy, en los tiempos que vivimos de hiperindividualismo, es una pregunta compleja. ¿Tratamos de pensar en todos o cada uno tiene que ocuparse de uno mismo? Y no solo que lo haces en secreto, ocultándolo. Hoy hay una valoración del individualismo extremo. Hoy es un orgullo aquel que piensa en él solo sin importarle a los demás. La cultura en la que vivimos está llegando a extremos antes nunca vistos. ¿Por qué? Porque la tecnología permite que cada uno sienta que puede diseñar el mundo que lo rodea a su propio antojo. Esa cultura que tiene esa capacidad tecnológica de proponerte una vida así, te exacerba el individualismo. No lo voy a criticar, pero lo voy a describir. ¿Se acuerdan cuando Ford empezó a hacer autos? Bueno, ¿qué decía Ford? Bueno, que la gente compre el auto del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Entonces, si vos eras un individuo que salía a ese mercado a conseguir un auto, y Ford, dueño de los autos de ese momento más buscados, te dice, sí, elegí vos el color, tengo negro. Vos pensás que sos parte de un conjunto que tiene en común con todos los demás, que tiene que bancarse las condiciones que se imponen de afuera. Entonces, esa cultura de producción influye en un concepto un poco más de comunidad. Ahora, si vos entrás a las empresas hoy y podés diseñarte absolutamente todo, y podés elegir la suela, los cordones, los colores, la zapatilla Nike, que aparentemente era marca masiva y todo el mundo usaba Nike o Adidas, y vos te diseñás la tuya como vos querés, es un mensaje individualista muy fuerte. Y más allá que en la moda y cosas no tendría impacto, te hace pensar a vos que vos sos un individuo que tiene que velar por vos mismo, seguir tus gustos, tus deseos, tus caprichos, ocuparte de vos y bueno, que el resto haga lo que quiera hacer. Bueno, en esta lectura que estamos siguiendo del Tanaj, Gibón representa eso. Y ahora vamos a ver por qué. Una pregunta. Sí. Me quedé pensando en lo que dijiste. Entiendo
Pero me quedé pensando si esto no es una respuesta a esta individualización así tan... Estoy hablando de generalidades, ¿no? Obviamente, pero algo tan... a una globalización tan grande que hubo en un momento, digamos que antes era todo muy regional, de repente fue todo muy globalizado y todo era lo mismo, y como reacción, más la tecnología, pudimos enganchar acá. Nada, fue un pensamiento que se me No, vino. está bueno, está bueno. Yo creo que este individualismo es parte de esa globalización, porque no va en contra, no es una reacción. La empresa sigue siendo global. Lo que pasa es que la tecnología le permite a esa empresa global que quiere dominar todo el mundo y que te hace creer que no hay fronteras y que vos podés vestirte con la misma marca que la gente que se viste en los demás países, pero con un diseño pensado solo por vos, para vos y que a vos te haga sentirte única, especial y distinta a todos. O sea que la globalización que se fue imponiendo en los últimos 20, 30 años, digamos, el año que se toman para hacer como si fuera, vieron que tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ¿sí? Cada era que tuvimos en la humanidad se eligió un evento para marcar ese quiebre. Todavía somos contemporáneos, es muy difícil. Digamos que la Edad Antigua se generó cuando cayó, pasó de la Edad Antigua a la Edad Media, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, se puso después. Bueno, cayó Roma, 476, wow, cambió el mundo. Y después el próximo cambio de era ahí, cuando cayó Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, 1453, o el descubrimiento de América, 1492, wow, ahí cambió la era. O la Revolución Francesa, después, qué acontecimiento, ahí cambió la era. Bueno, ¿cuál es el acontecimiento que marca el cambio de era de lo que estamos hablando? Internet. Bueno, obviamente, Entiendo que el hombre en la luna. bueno, es la discusión que tenemos hoy. Hay quien dice 1969, la puesta del hombre en la luna. Hay quien dice 1989, la caída del muro de Berlín. 1990, la aparición de la computadora personal y de Internet. Digamos, hay números que se van barajando, pero están por ahí, no sabemos cuáles. Si yo tuviera que elegir, yo diría que es Internet. Y que la masificación de Internet digamos que es muy cercano y vinculado quizás a la caída del muro de Berlín, porque no hay más la posibilidad de encerrar a la gente y no comunicar, aunque vemos hoy que hay tiranías que lo siguen haciendo y sigue ocurriendo, pero simbólicamente es como la caída de eso, y ahí nace una era que es global, por un lado, pero al mismo tiempo empieza a generar el individualismo más grave, más profundo que hubo en la historia de la humanidad. Nunca hubo una cultura tan centrada en cada uno de nosotros como la hay ahora. Y digo esto sintiéndome orgulloso de ser parte de un pueblo que le trajo a la humanidad la idea de que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos somos únicos y todos somos divinos. Y soy muy feliz de sentir que somos un pueblo que dijo esto, pero entiendo que lo dijimos dentro de un contexto donde había que contrarrestar la imagen de que solamente el rey del lugar era divino y todo el resto éramos sus esclavos. Entonces, en una cultura donde el rey era el todopoderoso y el resto éramos un grupo de sirvientes de él, venir y decir, no, muchachos, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, me encanta. Ahora, en este mundo hiperindividual, egoísta, y donde cada uno piensa en él mismo, esa idea me aterra. Y volvería a pensar en una mirada más comunitaria, más compartida, más solidaria y menos egoísta. Vamos a ver por qué les digo todo esto del relato, que se lo estoy diciendo como más desde un punto de vista aparentemente lejano, pero está en el relato, ahora lo voy a mostrar. Esperen que miro el chat. Ahora rescatemos el todos somos uno. Claro, exactamente, la visión de la Cábala, de que en realidad somos cada uno imagen de Dios, pero somos un pedacito de un todo que nos une y nos conecta, tal cual. Bien, entonces volvamos al texto para ver por qué les digo esto. Este grupo Gibón actuaron engañosamente, haciéndose pasar por emisarios, colocando sacos viejos sobre sus asnos, recipientes de cuero para el vino
viejos, agrietados y remendados, y se pusieron zapatos rotosos, agujereados, y vistieron ropas deterioradas, y se proveyeron de pan viejo lleno de moho. O sea, van a venir a hablar con Yoshua como si fueran gente que viene caminando hace días o meses de una tierra lejana. Engañan a Yoshua haciéndose pasar por residentes de una tierra lejana. Mirá qué viejo que está todo lo que traemos, que cuando salimos era todo nuevo. Llegamos ahora con todo gastado, ¿no? Y fueron a Yoshua en el campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: de una tierra lejana hemos venido, concertad ahora un pacto de paz con nosotros. ¿Se entiende lo que hicieron? Todas las comunidades que vivían en la tierra de Canaán tienen miedo contra Yoshua. Dicen todos, unámonos para enfrentar a Yoshua. Y Gibón dice, sí, unámonos para enfrentar todos juntos a Yoshua. Salen de la reunión, se disfrazan de viajeros lejanos y van caminando a Yoshua y le dicen, Yoshua, hagamos un pacto, ustedes y nosotros. Se separan del resto de los pueblos de Canaán, los traicionan, le mienten a Yoshua, le hacen creer que son un pueblo que vive a cientos de miles de millones de kilómetros cuadrados, nada. Son de lejos, se acercan y dicen, escúchame, hagamos un pacto. Mi tierra vos no la querés y queda re lejos, pero hagamos un pacto. Esto, por supuesto, que es a que me refería con el individualismo, me salvo yo, no me importa el resto. Porque además con la hipocresía de decir al resto, sí, somos todos un bloque en contra de Yoshua y voy por otro lado y pacto con Yoshua. Cualquier similitud con la política actual es pura casualidad, no tiene nada que ver, nunca pasa más esto. Lo que sí es distinto a la política actual, y sí es lo que tenemos que aprender del texto este maravilloso, es qué va a pasar con Yoshua y qué va a pasar con el pueblo de Israel cuando descubran esto. Porque ustedes saben, ¿no? Podés engañar mucho tiempo a poca gente o poco tiempo a mucha gente. Engañar a todo un pueblo mucho tiempo no se puede. Entonces, hay un engaño, pero después va a salir a la luz y hay que ver qué pasa cuando eso sale a la luz. Y le respondieron los hombres de Israel a los Hivi: quizás vosotros habitáis en medio de nosotros, nuestra tierra. ¿Cómo podremos hacer un pacto con vosotros? Los Moisés dijeron, a mí no me vas a engañar. Quizás no es tan lejana tu tierra, quizás es parte de la tierra que nosotros venimos a buscar. No nos estás engañando, me parece que yo te vi a vos ibas acá al shopping de casa cerquita, no sos tan lejano. Te escucho el acento como hablas y no sos de Oriente, sos porteño, se te escucha la voz, ¿no? Hay algún indicio de que algo no es tan auténtico como ellos dicen. Y le dijeron a Yoshua, tus siervos somos nosotros. Y les dijo a ellos Yoshua, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis venido? Y le dijeron a él, de una tierra muy lejana han venido tus siervos a causa del Eterno tu Dios, pues oímos acerca de su grandeza y todo lo que ha hecho en Egipto. Las redes sociales no inventaron nada, solo cambiaron la tecnología. La gente se entera lo que los demás hacen, aunque no lo subas a Facebook o a Instagram o a TikTok. Todo el mundo habla de lo que pasa, toda la información circula. Está bien, demoraba un poquito más, pero todo se sabe. Y además hay que ensalzarlo, Yoshua, ¿no? Nosotros estamos re lejos y de ahí ya escuchamos lo bueno que están haciendo y cómo Dios los beneficia. Digamos, hay una búsqueda, por supuesto, de que el otro baje las defensas porque se siente alabado. Entonces, acordémonos siempre. Cuando te alaban demasiado, no te la creas. No sientas que, por fin se dieron cuenta. Mira, me reconocieron. Tanto tiempo tardó en llegar este merecido reconocimiento. Cuando alguien te alaba demasiado, lo hace para que vos bajes las defensas. Y tiene alguna estrategia escondida ahí.
Entonces, no creas todo lo que dicen de vos. Ni cuando dicen que todo es un desastre, ni cuando dicen que sos un genio total. No, no. Hay que siempre saber que hay exageración para un lado o para el otro. Bueno, y todo lo que le has hecho a los dos reyes emoreos del otro lado del Jardín, a Sihón, rey de Heshbón, y a Og, rey de Bayán, que estaba en Ashtaroth. Y esta es la picardía más linda que cometieron esta gente. Si yo le digo a Yoshua, che, Yoshua, yo vengo de re lejos y me enteré que le ganaste a Jericó y a Jai. ¿Cómo te enteraste que le gané? Dijo, acá está acá. Entonces, yo vengo de re lejos y me enteré las batallas que ganó Moshe del otro lado del Jardín. Los pueblos que nombra acá son los pueblos lejanos, los que ganó y derrotó en el desierto. Entonces, ahí es donde tal vez tuvieron un poquito más de habilidad de no caer en la tentación de nombrar las batallas recientes y hablaron de las batallas lejanas de la época de Moshe. Y nos encomendaron nuestros sabios y todos los habitantes de nuestra tierra diciendo, proveeros de víveres para el camino e id en pos de ellos y así les habrás de decir, vuestros siervos somos, estableced ahora un pacto de paz con nosotros. ¿Y vos acaso sos un pueblo que viene a guerrear, está peleando, está conquistando, y viene otro pueblo y te dice, che, te ofrecemos la paz? Y vos sentís que te están engañando, que hay algo que no está correcto, pero te ofrecen paz. ¿Priorizás la paz o ves si te están engañando? ¿Avanzás a ver dónde hay algo que no es totalmente cierto? ¿O decís, bueno, yo más que razón quiero tener paz? Yo no me quiero quedar con la verdad, yo prefiero tener la paz. Había indicios para indagar. Había cosas que no le cerraban, porque preguntaron, che, me parece que vos no sos de muy lejos, me parece que vos sos de por acá. Sin embargo, nos enseña este texto que entre tener paz y tener razón, verdad y soberbia, es mejor tener paz. Y cuando lográs la paz, no importa si la lograste de un camino que no era el mejor. Si tenés paz, conservala. Y quizás eso es lo que permite a las naciones hoy lograr acuerdos de paz. ¿Israel está 100% alineado con los países que firmó los acuerdos de Abraham? No, seguramente no. Pero no tenés que tener todas las verdades y las certezas y las coincidencias para firmar la paz. Israel tiene hoy paz con países de África que tienen cuestionamientos muy serios en sus derechos humanos. No son democracias occidentales, abiertas y modernas. Pero no haces la paz solamente con los que se parecen a vos. A veces te toca hacer la paz con gente que no es de la mejor. Y para sentarse a hacer la paz con vos, te engañan un poco. Bueno, hay veces que te tienes que dejar engañar un poco. A veces discutimos mucho con nuestros seres queridos. A veces nos enojamos con nuestros hijos. Y sabemos que en el fondo algunas cosas que hicieron no están del todo bien. Y hay algunos que se aferran a eso y gritan hasta el día de su muerte, no lo voy a perdonar porque hizo eso, y yo sé que lo hizo, y no lo quiere admitir, entonces yo me aferro a eso, y sí, te moriste con la razón, pero solo. ¿Cuántas veces es mejor decir, bueno, está bien? Todos tenemos miserias, algo lo llevó a hacer eso, no lo puede del todo admitir, pero yo necesito paz, no ser el dueño de la verdad. Y pasa esto. Me parece que lo que me está diciendo mi hijo no es del todo cierto. Pero tengo más chances de influir en él si recompongo la relación y trabajo en esa relación después, que si me aferro a mi certeza testaruda de que soy el dueño de esa verdad.
Por supuesto que esto es bastante complejo, polémico, no tiene una sola solución, no hay siempre que perdonar todo, no hay que nunca perdonar nada. Es más complejo, pero por lo menos lo quiero plantear porque el texto lo deja bien claro, que hay un pueblo que mediante engaños u ocultamiento de verdades nos propone la paz, como a veces nos pasa con los seres queridos. Espera, Tommy, somos pocos y no. ¿A qué te referís? No me acuerdo de ayer. Ayer vos planteaste que siempre hay que enfrentar las cosas, que siempre, Ah, no, a la no, muerte. A la muerte. no la muerte, las relaciones con los cónyuges, las relaciones con tus hijos, las relaciones con tus padres, que hay que enfrentar siempre. Y a mí, yo me quedé masticando y te escribí al final que en términos, digamos, por deformación profesional, yo hago prevalecer la relación. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Sí, Exacto, sí, 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 lo leí, exacto. pero no entendía a qué se refería, porque como, digamos, lo leo Que al final. ahora estás diciendo lo que yo pensaba ayer. A veces no sé si conviene enfrentarse. A veces hay que analizar si. Nadie resiste un archivo, quiero que lo sepas. No, No, pero no es no te estoy no. juzgando, estoy dando mi opinión. Ayer me quedé como diciendo, y yo no sé si lo que Fabián está diciendo hay que hacerlo siempre. Pero espera, yo ayer hablé de uno mismo, de quitar las cortinas y los engaños a uno mismo, no de pelearse con los demás. Lo que uno tiene que. Todo mi charla de ayer, que es el punto central del estudio de la Kabbalah para mí, tiene que ver con uno mismo. O sea, uno. Yo ya trataba de decir que, para los que no estuvieron, perdón, que uno se engaña con ilusiones, tapa cosas con humo y se fabrica situaciones, y que en algún momento llega el momento de la vida donde decís, quiero sacar todo esto y quiero ver de verdad. Yo no hablé nunca ayer, por lo menos en lo que yo recuerdo, que me tengo que pelear con los demás. No, pelear no, pero yo interpreté, si me equivoco, está bien, que vos diste a entender que si hay un problema con un hijo, hay un problema con tu cónyuge, que tenés que enfrentarlo, no dejarlo, no hacer la cortina de humo. Y yo entendí que era enfrentar no significa pelearse, sino plantear. Vos diste un ejemplo incluso de decir, cuando tu cónyuge te dice, no, lo que pasa es que tengo mucho trabajo, entonces decir, me acuerdo el ejemplo, decir, no, pero bueno, profundizar sobre el tema y no dejarlo pasar, no decir, ah, sí, tenés mucho trabajo y cortarla. Estoy tratando de pensar el ejemplo. Yo tengo bastante claro lo que quise decir ayer como mensaje y tenía que ver siempre con uno mismo. Entonces, A ver, si tu mujer, yo, a ver, tal vez no me expresé bien, pero si tu mujer te dice, vengo o tu marido, vengo al trabajo y estoy nervioso, no es con vos, pero estoy nervioso, digamos, que vos sepas que no es siempre verdad, que hay situaciones en las que algo está mal en la pareja o algo no funciona. Vos podés barrer bajo la alfombra, pero podés inventarlo. Pero en esos casos es porque te altera tu vida, porque no te permite un equilibrio con tu pareja, porque te cambia la dinámica. Digamos, había algo en juego que era muy importante y no estaba bueno guardarlo. Y aparte, cuando lo barres y eso no permite reconstruir y no permite porque sale todo el tiempo, hay que enfrentarlo. Ahí sí. perfecto. Pido disculpas a los demás. Para mí es muy importante esta aclaración. No me dejaste dormir anoche. Uy, me siento re mal ahora. No fue tan grave. Pero me quedé preocupado porque yo no estaba de acuerdo con lo que yo interpreté, ojo. Ok, Así que bueno. gracias por la aclaración. Por eso hay que seguir estudiando siempre y está bueno enfrentarse a diferentes textos que nos despiertan diferentes cosas. Acuérdense algo central de la idea judía. Nosotros somos occidentales y cristianos mucho más de lo que nos damos cuenta.
en lo que yo decía antes al principio, nos influye todo el entorno en que estábamos. Tenemos una formación occidental y cristiana. La formación occidental y cristiana es convergente. Uno va en busca de verdades que son únicas y no contradictorias y son centrales en el pensamiento. El pensamiento occidental cristiano está construido así, por la lógica que viene del pensamiento griego. Y entonces, si A, entonces no B. Y no puede ser A y B, es A o B. Y cuando es A, no es B. Y eso son cosas con las que vamos a pensar. El pensamiento judío es divergente y conviven con ideas distintas que se aplican a situaciones diferentes y están juntas. Y eso es bueno para la vida judía. Por ejemplo, ¿por qué Dios le entregó la Torá a los judíos? Y hay un midrash que dice que Dios le dijo al pueblo judío, ¿querés la Torá? Y el pueblo judío dijo, haremos y escucharemos. Naaseh benishma. ¡Ay, qué buen pueblo! Antepuso la acción. Cuando el resto de la gente me preguntaba por qué la Torá, qué dice la Torá, y después me decía que no quería, tomá, pueblo judío, te doy la Torá. ¿Por qué Dios le dio la Torá? Porque elegimos recibirla. Y al lado hay otro midrash que dice, ¿por qué Dios le dio la Torá al pueblo judío? Porque levantó la montaña, le puso la montaña en la cabeza a los judíos y le dijo, o aceptan la Torá o les tiro la montaña encima. Y el pueblo judío miró la montaña y dijo, Dunga Dunga, dame la Torá. Si la alternativa a muerte, elijo Dunga Dunga. ¿Y cuál de los dos midrashim es cierto? El pueblo judío dejó los dos y está uno al lado del otro. Y entonces, ¿qué nos enseña? Y que hay veces en la vida que te ganas un lugar porque aceptaste un compromiso y te entregaste al compromiso. Y otras veces en la vida te ganas un lugar porque tenías miedo a la alternativa y te peleaste por miedo, no por compromiso, o porque la alternativa... Y bueno, así somos, seres complejos, partidos, fraccionados, porque todavía no logramos ese nivel al que vamos a llegar algún día, después de estudiar mucha Torá y mucha Kabbalah. Así que en esa búsqueda está bueno saber que está esa diversidad y esas situaciones distintas que no buscan una única verdad. Pero volvamos al texto. Tenemos a Gibón, que está engañando a Yoshua y a Israel con mentiras. Y fíjense que miren la picardía. Mirad, nuestro pan, lo hemos tomado caliente de nuestra casa el día que salimos de vosotros, como provisión para el camino, y ahora está seco y con moho. Mirá la cantidad de días que caminé. El pan fresquito se transformó en moho. Y estos recipientes de cuero para el vino estaban nuevos cuando los llenamos. Y ahora ya están agrietados, nuestra ropa y calzado se han arruinado a causa del largo camino. Y tomaron los hombres de las provisiones, mas el consejo de Dios no consultaron. O sea, la gente vino con engaños, les trajeron los engaños, y Yoshua y el pueblo, en lugar de decirle, espera que le vamos a preguntar a Dios, tomaron las cosas que la gente les mostraba, les creyeron y pactaron con ellos. ¿Y esto está mal? No, no está mal. No todo tenés que pasarlo por el tamiz de la verdad absoluta. Y a veces te dicen algo y les crees a la gente. Lo que a veces tenemos que evitar, por eso está bueno este relato, es sentirnos unos idiotas totales cuando alguien nos engaña. ¿Cuántas veces te castigaste con un látigo a vos mismo porque te comiste una mentira? Y si es que tarado que soy. A Yoshua le pasó lo mismo. Y a todos nos pasa. Y que para que no te vuelva a pasar te vas a transformar en un investigador privado antes de aceptar y de creerle algo a alguien. ¿No es mejor vivir más confiando en la gente que querés y no estar investigando todo? ¿O preferís ser un paranoico para nunca sentirte engañado? Entonces Yoshua acá y la gente del pueblo lo engañaron. Y sí, creyeron en lo que le mostraron, no indagaron demasiado. ¿Era fácil indagar? Sí, era fácil indagar. ¿Saben qué? El pan lleno de moho ocurre después de, ¿cuánto? ¿Una semana? El cuero gastado de un odre de vino, ¿en cuánto tiempo se gasta? En años. Los zapatos de un viaje, ¿en cuánto se gastan? En meses. La ropa, ¿en cuánto? Entonces,
Te traen algo que se arruina en una semana, algo que se arruina en 5 meses, algo que se arruina en 2 años. No, fíjate, todo esto era nuevo cuando salimos. Hay indicios, y el texto es bien grosero en esto, porque no hace falta ser ningún genio para darte cuenta que hay engaño. Pero, como les decía, a veces hay que priorizar la paz y dejarse engañar un poquito. Y algunas cosas tolerar. No con vos mismo, tenés que saber internamente que hay ahí algo, ¿no? A uno mismo nunca hay que engañarse. Pero a veces hay que, bueno, está bien. Todos los que somos papás, seguro hicimos esto muchas veces. Y tomamos algunas historias de nuestros hijos, no sé, desde las más tontas. ¿Qué pasó, mi amor, que te fue mal en el examen? A todos les fue mal, a todos les fue mal. ¿A dónde querés ir? A todos los dejan, menos a mí, a todos le dan permiso, menos a mí, ya todos tienen celular, ya todos manejan, ya a todos le dan mucha más plata. Bueno, no sé, les podría decir millones de ejemplos. Y a veces decimos, bueno, está bien. No tenés que ponerte a indagar a ver si son 14 o son 12 o son 2. Y otras cosas no, otras veces decís, no, pará. Vamos a investigar un poquito más porque esto es peligroso. O esto me parece que... Ahora, lo que está por delante acá es la paz. Entonces, no hace falta indagar demasiado porque lo que estás por ganar es muy importante. Y Yoshua hizo la paz con ellos y concertó con ellos un pacto para dejarlos vivos y los príncipes de la nación juraron ante ellos. Y fue al cabo de 3 días, después de que hubieron concertado la paz, supieron los israelitas que eran vecinos suyos y que aquellos hombres vivían entre ellos. Te engañaron, firmaste la paz, hiciste el acuerdo de palabra y ahora te das cuenta que te engañaron. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Los atacás? ¿Desconocés los términos de la paz porque fueron producidos con engaño? No había una ONU que te iba a embargar los bienes. No había un Consejo de Seguridad del mundo que podía lanzarte un ataque atómico. Es vos con ellos. Hiciste un acuerdo de paz, lo deshaces. Sin embargo, no va a pasar eso. Y este es el texto, o uno de los textos centrales de la tradición judía, para decirnos que Israel nunca tiene que atacar a nadie que acepte la paz. Israel tiene un ejército para defenderse, nunca para atacar y conquistar. Cuando del otro lado hay paz, nunca puede haber guerra. No estás autorizado como ejército, como país, como persona, como ser humano, a atacar a alguien que te ofrece la paz. Y entonces solamente podés tener una guerra defensiva y solamente cuando el otro no acepta un acuerdo de paz. Y en tu vida tenés que lograr siempre, antes de pelearte con alguien, intentar paz. Y si la persona te ofrece paz, aunque tengas que cerrar un ojo, aunque tengas que taparte un orificio de la nariz, aunque tengas que poner un dedo en la oreja, trata de aceptarla, que eso es, en definitiva, lo más importante. Y fueron los hijos de Israel y llegaron hasta esas ciudades al tercer día, y las ciudades, las de aquellos hombres, eran Gibón, Cafira, Beerot y Kiriat Yarim, y los hijos de Israel no los hirieron a causa del juramento en nombre del Eterno de Dios de Israel, que les habían hecho los príncipes de la congregación, y se quejó toda la congregación contra los príncipes. La gente fue a los dirigentes y dijo, vos firmaste la paz, te mintieron, te dejaste engañar. ¿Por qué? Ahora yo no puedo conquistar este lugar y me pierdo el botín y me pierdo sumar estas tierras por culpa tuya. Y dijeron todos los príncipes a la congregación, nosotros hemos jurado ante ellos por el Eterno de Dios de Israel, ahora pues no podemos hacerle ningún mal daño a ellos. La palabra tiene peso, la palabra tiene valor. Si vos das tu palabra, tenés que sostener. Pero la palabra del otro no tuvo valor. Problema del otro. Cuando el otro no hace lo que tiene que hacer, no me habilita a mí a transgredir lo que yo tengo que cuidar. ¿Se acuerdan de chicos? No, pero él empezó. Él empezó significa que si vos me pegás, yo te puedo pegar. Que si vos mentís, yo puedo mentir. Y de chiquitos
Muchos crecimos con eso. Hoy en día, de grandes, tiene que uno saber que el otro transgreda no me da a mí derecho a transgredir. Pato pregunta quiénes son los príncipes. Como siempre en la tradición sabemos, cada tribu de Israel tiene nombrados sus príncipes, como había en las ofrendas del desierto, como había cada vez que hacían un censo, como había cada vez que había que ordenar a la tribu en formaciones. Cada tribu tiene sus príncipes, que eran habitualmente los sabios, los ancianos de cada una de las tribus, que eran los representantes, los que guiaban, los que iban al frente o, en este caso, se reunían en consejo para tomar las decisiones. Es ese grupo de gente que representa a los demás y que son los sabios. Como los demás pueblos también tenían, vieron que dijeron los sabios nos mandaron a hacer esto. Bueno, y dijeron los príncipes, vivirán, pero servirán de leñadores y aguateros para toda la congregación. Bueno, y a partir de ahí son parte de nuestro pueblo como leñadores y aguateros. Y quiero terminar con este tema porque también es como constitutivo del pueblo judío. En la época de Yoshua, sumamos un pueblo entero a nuestro pueblo, les dimos funciones de aguateros y leñadores, y son parte del pueblo de Israel. Pero te mintieron. Bueno, pero están adentro. Pero no son judíos, no nacieron judíos, se sumaron al pueblo. Nunca fuimos un pueblo cerrado. No tenemos por qué serlo. Somos un pueblo que cuando aceptás vivir en medio de nuestro y convivimos con vos en paz, sos parte. Y nos encanta o nos debería encantar que haya gente que elija habitar en nuestro medio. Por supuesto que con nuestra cultura, con nuestras prácticas, que nos enriquezcan y nos hagan diversa nuestra realidad, pero que sean parte y se sumen, es algo que debiera formar parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra cultura. Aquellos que sostienen que el judaísmo es una línea pura de sangre, se equivocan. Somos una línea de tinta, no de sangre. La línea de sangre implica herencia. La línea de tinta implica que estudiamos y cumplimos los mismos textos. No es eso lo que nos une como la raza, sino que es el estudio compartido de los mismos textos y la búsqueda de los mismos valores. Y eso nos hace ser parte de este pueblo maravilloso. Bueno, este fue el capítulo 9. Transitamos un poquito más del libro de Yoshua, así que si tienen ganas les doy ahora un feriado lindo para que descansen. Nos vemos el jueves que viene. Vemos Shabbat primero, que tienen tantos días libres que pueden venir a Shabbat, y no hay Bar Mitzvah. Y después nos veremos el jueves que viene en el mismo horario y el otro lunes, los que quieran, 18:30 en Lambrot, para hablar de antisemitismo. Gracias, Shabbat Shalom para mañana. Que tengan buen día. Cuídense del frío.